Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En 3 Puntos. Hoy viernes, terminando la semana, pues aquí estamos para compartir los temas de interés y con un invitado especial que después del doctor Balcácer dar las buenas noches, pues lo presentaremos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda todo? Guillermo, todo bien. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores que noche tras noche, a esta hora tan especial de la noche, pues nos permiten entrar a sus hogares. Hoy, Guillermo, como todos los viernes, tenemos un invitado especial que se sale de lo político, se sale de lo convencional, para tratar un tema muy importante que en este momento se está desarrollando en el país y que además tendremos alguna pregunta propia del deporte en Cuba. Correcto, usted decía que uno siempre trata los temas políticos, de actualidad, a nivel local y a nivel mundial, pero en el día de hoy nosotros no somos muy dados, salvas excepciones, al tema de los deportes, pero como el programa En 3 Puntos es un programa diverso, pues... Uno de los puntos es de deporte. Exacto, hoy uno de los puntos es el deporte, y a propósito de celebrarse la 25ª o 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues tenemos hoy a un hermano de la ciudad de Cuba que nos visita, que es parte de esa delegación ejerciendo su profesión del periodismo. Nos referimos a Joel García León, quien además de ser comentarista deportivo, pues es el director del periódico Trabajadores de Cuba, como se le conoce. De manera que, bienvenido, un gusto para nosotros tenerle por acá. Bueno, el placer es mío, gracias por la invitación. Y he escuchado a ustedes que el deporte, muchas veces se equivocan en cuestionar el deporte como algo que no es político. Y el deporte también tiene un componente político importante. Es decir, de hecho acaba de terminar la Copa del Mundo de Fútbol y se ha armado toda una gran polémica alrededor del anuncio del presidente de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, Infantino, sobre la venta de las participaciones en Copas Mundiales de Fútbol, con renuncias de ya muchos asesores, etcétera. ¿Y qué está detrás de esto? ¿Qué está detrás del fútbol que ha cambiado estrepitosamente desde el año 1970 hasta ahora, con reglas, con dinero y con toda una entramado de corrupción alrededor de esto? ¿Y eso no es político? Así es. Es decir, es un tema para debatir en otro momento, pero se los dejo. Claro, claro. Joel tiene 26 años de ejercicio profesional en el periodismo y nos decía fuera del aire que ha tenido la oportunidad de participar, de venir al país en 3 ocasiones. En el 2003 los Juegos se celebraron acá, 2016 y esta vez 10 años después en el 2026 para participar y cubrir, diríamos, esa fuente por parte del hermano país cubano en estos 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cuéntanos cuál ha sido su experiencia esta vez, cuáles son las expectativas en términos general de los Juegos y de igual manera, de manera particular para el hermano pueblo cubano. Bueno, a ver, primero hay que decir que Cuba y República Dominicana son tierras muy parecidas en costumbres, en historia, también en toda esa cultura que tenemos desde el punto de vista. Hay patriotas cubanos que nacieron aquí en Dominicana, como Máximo Gómez. Tenemos una rica historia también de lazos de hermandad y que, bueno, no solo vienen con el proceso revolucionario, sino que vienen desde mucho antes. En el caso propiamente del deporte, hay que decir que también hay una vinculación muy estrecha del deporte dominicano con el deporte cubano. Recordemos que ustedes celebraron aquí los Juegos Centroamericanos de 1974
y en aquel entonces se le pidió ayuda a Cuba, incluso con técnicos, con especialistas del deporte, entrenadores, y por supuesto que la revolución que venía formando esos especialistas y que ya tenía un resultado a nivel regional, a nivel panamericano, bueno, pues también estuvo aquí. Luego estuvimos también en Cuba como delegación en Santiago de los Caballeros, cuando organizaron también los otros Juegos Centroamericanos, y así sucesivamente. Y yo creo que esta edición ahora del 2026, bueno, pues reafirma sobre todo esos lazos de solidaridad que tenemos. En lo personal también, ahora estoy siendo atendido muy bien por la ADP, por la Asociación de Pedagogos de aquí de Dominicana, que tiene un vínculo también muy importante con el Sindicato de la Educación y la Ciencia y el Deporte en Cuba. Así es. Ahora, tú me preguntabas por la experiencia yo creo que hay varios momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vine por vez primera en el 2003, encontré un país que me fascinaba desde el punto de vista de la cultura, de lo que se acercaba a Cuba. Y fueron unos Juegos Panamericanos muy bien organizados, muy bien, digamos, recibidos por el pueblo, por la afición. Me llamó mucho esa atención de la afición, de cómo también con respecto a los cubanos eran muy amables, eran también muy amistosos, muy hospitalarios. Después, en el 2016, estuve cubriendo una serie del Caribe, es decir, una serie del Caribe de béisbol, en la que Cuba no estuvo bien, no estuvo bien la actuación, terminamos cuarto lugar, ni siquiera tuvimos un podio. Y entonces la expectativa ahora por regresar en este 2026 venía dada porque, primero, tú decías, son los Juegos del Centenario, que decir que los Juegos Centroamericanos y del Caribe están cumpliendo 100 años ahora en este año. Y bueno, ya no es la misma condición de Cuba como la potencia ganadora. Cuba ganó 2 juegos en el 30 y en el 46, y después del 70 hasta el 2014 ganó todos los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero ya después del 2014, la propia crisis económica del país, etcétera, bueno, ha llevado que en el 2018, en el 2023 no pudimos estar en la punta del medallero, pero sí quedamos entre los 3 primeros. Y ahora las aspiraciones son esas, quedar entre los 3 primeros del medallero, alrededor de unas 60 medallas de oro y alrededor de unas 100 y tantas medallas en sentido general. Joel, con la experiencia vasta que tú has tenido a nivel de observación, a nivel de trabajo, no solamente con los Juegos Centroamericanos, sino con muchísimos tipos de eventos importantes, ¿cómo tú pudieras catalogar lo que es la organización, el montaje, la calidad de las instalaciones de la República Dominicana en este momento, donde es justo reconocer que el gobierno se ha esmerado en la organización de esto, pero no lo queremos ver desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista suyo? ¿Cómo usted ve estas 3 cualidades que debe tener? Bueno, mira, me llamó mucho la atención de que el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, bueno, fuera también el mismo escenario, el Parque del Este también, que fueron escenarios que cuando los Juegos Panamericanos del 2003 ya yo conocía. Y lo que me ha parecido muy bueno es que la reparación, lo que vivieron, para lo que organizaron para estos Juegos, bueno, les ha dado una vida un poco diferente. Siempre la pregunta es, ¿qué va a pasar después de los Juegos con estas instalaciones? ¿Serán utilizadas en función para que no sean grandes moles y grandes construcciones que se quedan ahí y que se paralizan con el tiempo? Y eso me ha gustado muchísimo, es decir, ver esas mismas instalaciones reparadas con otra cara, con nuevos, y yo creo que eso es importante. Ahora, hay un elemento de estos Juegos que a mí me ha llamado la atención, y tengo que decirlo porque también en el 2003 lo viví de una manera diferente, y es el tema de la seguridad de los Juegos. Es decir, hoy conversaba con eso, es decir, nosotros, al menos la delegación cubana, se siente muy segura en estos Juegos. Es decir, las instalaciones han estado bien custodiadas y sobre todo hemos visto mucho público. Recordemos que los Juegos están siendo gratuitos la entrada, solamente en algunas competencias como la natación, que son competencias muy disputadas y hay poca capacidad, pero los Juegos están siendo bien disfrutados. Y yo le he dado una entrevista hace poco a una agencia de prensa de aquí que me decía, ¿y cómo han visto el tema de la seguridad? Y yo digo, yo me siento seguro y no he visto en realidad la fuerza. Y entonces me decía, eso es lo bueno, cuando uno se siente seguro y que no ve la fuerza que lo está cuidando, es señal de que los Juegos están saliendo bien. A mí me parece que están haciendo unos muy buenos Juegos, con los propios detalles y gazapos quizás de finales,
alguna pintura que no se dio en su momento, algo que pudo haber salido mal. Eso nos pasa a todos, hasta en los Juegos Olímpicos. Yo he estado en 4 Juegos Olímpicos y pasa igual. Es decir, a veces hasta el último momento no... Es decir, que los dominicanos podemos sentirnos orgullosos del trabajo que han hecho nuestras autoridades olímpicas, nuestras autoridades deportivas, no solamente del gobierno, sino también las autoridades que son tienen áreas diferentes, que son federaciones y cosas así. Pueden sentirse orgullosos. Muy bien. Joel, con la anuencia suya y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con nuestro invitado en el día de hoy, quien es Joel García León, director del periódico Trabajadores de Cuba y de igual manera también profesional del periodismo en el ámbito del deporte. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos acá en este su programa en 3 puntos con nuestro invitado en el día de hoy, el señor Joel García León, director del periódico Trabajadores de Cuba y profesional del periodismo especializado en el ámbito del deporte, quien está cubriendo fuente de su país acá en la República Dominicana a propósito de celebrarse en nuestro país los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Joel, ¿cuántos atletas hay representando a tu país acá en estos Juegos en la República Dominicana? Bueno, Cuba inscribió en estos Juegos 500, ¿y en cuáles disciplinas? 504 atletas. Está en estos momentos compitiendo en el 72% de las disciplinas que están convocadas. Hay algunas disciplinas donde no se alcanzó la clasificación. Hay que decir que los Juegos Centroamericanos también han entrado en una dinámica como antes usted participaba en los Juegos y hoy no. Hoy hay que clasificar para los Juegos Centroamericanos. Y bueno, Cuba no clasificó en algunas disciplinas, pero tenemos el 72% de las pruebas, hay convocados cubanos. Por supuesto, los deportes más fuertes de Cuba están en el atletismo, en el boxeo, en la lucha, en el judo, en el béisbol, en el taekwondo, también en el tiro deportivo. Son, digamos, las disciplinas hoy que canotaje, que remo, que son las que mayorean, digamos, donde hay muchas más posibilidades de alcanzar oro y alcanzar medallas. Las probabilidades o los pronósticos, lo que los especialistas estamos vaticinando, Cuba debe estar en estos momentos sobre los 64, 65 medallas de oro cuando finalicen los Juegos. Y bueno, va a ser inferior a la cifra que se obtuvo en San Salvador 2023. Lógicamente, por la situación económica y social que vive hoy el país, no ha sido igual la preparación, los topes, etcétera. Pero de todas maneras va a ser un resultado sobresaliente y debemos quedar entre los 3 primeros de estos Juegos Centroamericanos. ¿Cuántas medallas tienen actualmente? En estos momentos tenemos 18 medallas de oro y 30 y tantas ya en total. Pero es una cifra, es decir, estamos hablando de un país que puede ser el primero en llegar a las 2.000 medallas de oro en Juegos Centroamericanos. Nos están quedando alrededor de unas 50 medallas de oro para llegar a las 2.000 en la historia de estos Juegos Centroamericanos. Bueno, hay que celebrar, Balcázar, antes de la siguiente pregunta, con esas medallas del hermano pueblo cubano. Reiterarle a nuestros amigos televidentes que el Grupo Rica sigue siendo una identidad nacional. Los productos Ricas, y en este caso los jugos, siguen siendo, reitero, un producto de alta calidad y por eso el alto consumo en la población y en los países de la región. Rica a su salud. Adelante, Balcázar. En todo tipo de eventos, ya sea deportivos, ya sean eventos profesionales, de cualquier índole, siempre hay aciertos y desaciertos, errores y éxitos. Desde su punto de vista, ¿cómo usted pudiera identificar los principales aciertos y desaciertos que puedan existir ya en estos 5 o 6 días que tenemos de haber comenzado el evento y cuáles pudieran en un momento determinado para próximas y futuras competencias ser rehabilitados, que puedan resolverse de una manera?
Bueno, eso es una pregunta interesante, ¿no? Porque no acostumbro a dar recetas de lo que puede hacerse, pero bueno, si hay, por mi experiencia de haber participado en varios juegos, puedo comentar algunas ideas. Yo creo que primero, ya les estaba hablando, es decir, la idea de haber recuperado esas instalaciones que estaban ahí y que quizás no estaban siendo totalmente utilizadas es un primer acierto. El hecho de haber organizado, y hay que decir que estos juegos muchas veces parecían que no tenían sede y sin embargo República Dominicana dijo, los acogemos. Y eso también es otro éxito a favor de... Bueno, que actualmente para la próxima serie todavía no ha ha escogido una sede para el 2030. Y ya incluso esta sede fue escogida prácticamente en el último tramo, en el último sprint. Yo creo que es un acierto también la movilización que he visto de niños y de jóvenes para estas instalaciones en función del deporte. Y eso siempre es bueno porque el deporte es una actividad que saca de muchos males de la sociedad, de las drogas, del alcoholismo, de aquellas personas que muchas veces caen en ciertos males. Y yo creo que he visto, me ha gustado mucho, que he visto muchos niños, muchos jóvenes en estos juegos. Eso es otro acierto. Me parece que también es un acierto la posibilidad de clasificaciones que van a obtener hacia Juegos Panamericanos próximamente, que se van a celebrar el año próximo en Lima. Y bueno, para ser sede, un país cuando es sede puede participar en todos los deportes y por tanto va a cubrir más opciones. La delegación de Dominicana hacia los Juegos Panamericanos evidentemente ya va a ser... alrededor de las 60 medallas de oro. Va a estar... No, Dominicana todavía no llega a las 60 medallas de oro. En Juegos Panamericanos. Sí, en Juegos Panamericanos yo digo, sí. Ahora mismo. No, ahora mismo todavía no tienen. El medallero está en cuarto o quinto lugar. En cuarto lugar. Estaban en cuarto lugar. Pero ¿Quién está en primero? En primero está México. México es una nación que como ya les habíamos dicho, es la segunda potencia. Imagínense que Cuba ha ganado 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe y México ha ganado 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es decir, en esta edición 25, México va a ganar y se va a ir un punto por arriba de Cuba. ¿En segundo lugar quién está? En segundo lugar está en estos momentos Colombia. Es la otra gran potencia del continente. México ya tiene 86 títulos y 192 medallas. Les decía que Cuba tenía 17 oro y 61 en total. Y Dominicana en estos momentos tiene 11 medallas de oro y 62 en total. Es decir, es una... 62 medallas en total. Es una cifra... Dominicana va a subir, como país sede, va a tener un salto. Todos los países sede tienen un salto cuando lo son. Y bueno, yo creo que eso. Ahora, para terminar su pregunta... Yo creo que también como puntos débiles que puede traer esto, es ya lo que le hablaba. Que estas instalaciones que ustedes han recuperado sirvan para el deporte participativo, para el deporte juvenil, que no se conviertan otra vez en moles de concreto donde no se usan, que puedan acoger sedes de eventos internacionales de varias disciplinas. Porque las instalaciones que ustedes tienen hoy, comparadas con las que incluso vi en el 2003, las han mejorado. Tienen hoy ya estándares internacionales. Perfectamente, República Dominicana hoy puede acoger nuevamente unos Juegos Panamericanos, puede ser sede de un campeonato mundial de voleibol, puede ser sede de un campeonato mundial de baloncesto, puede ser sede de un campeonato mundial de cualquiera de las disciplinas que se están celebrando hoy aquí. Porque estándares internacionales con las instalaciones tienen para eso. Y yo creo que eso... sería muy penoso, ¿no? No aprovechar eso. Mira, tú sabes que es importante. Yo estuve informándome. Ahí vemos al medallero. Sí. ¿Cómo Sí, está actualmente? Dominicana está ahí en el quinto puesto. En el quinto puesto con 11 medallas de oro. México Está tenía Puerto 86. Rico, Guatemala y así. Fíjate, Joel, el presidente dominicano, Luis Abinader, dio unas declaraciones, yo creo que fue el día de la inauguración. El centro olímpico nuestro, que fue grandioso ver desfilando el hombre que el centro tiene su nombre, que fue Félix Sánchez. El estadio. Sí, el estadio sí tiene su nombre. Entonces, en vida tú ver una persona que se la ha reconocido así. Entonces el presidente ahí hablaba, aquí se usa mucho el estadio olímpico para eventos de presentación multitudinario de artistas y para actos políticos. Y el presidente dijo ahí, no sé cómo lo va a contemplar,
que para ser utilizado en un evento que no sea deportivo, a partir de ahora iban a tener que hacer un depósito de cerca de $120,000. Cuestión de que quede garantizado que cualquier daño producido en ese momento a esa institución pueda ser resarcido. En eso es algo muy importante. Hay muchos estadios en el mundo que pasa eso. Es decir, que la cultura, los artistas, presentaciones de grandes conciertos, etcétera, se hacen en estadios, ya sea estadios olímpicos como el que ustedes tienen, como también en estadios de fútbol, etcétera, y cobran un % por eso. Pero lo más importante es lo que yo creo que si hacemos un estadio de esta magnitud solo para pensar en cuestiones culturales o en cuestiones de presentaciones, no es el objetivo. Nosotros tenemos que lograr que en ese estadio puedan acogerse competencias regionales, panamericanas, iberoamericanas, intercontinentales, mundiales. ¿Y por qué no? Soñar algún día en que Dominicana, con una figura como Félix Sánchez, como la tiene, pueda tener aquí un mundial de atletismo. Tienen en estos momentos también una de las mejores corredoras de 400 metros planos del mundo, si no la mejor. Paulino, entrenada por un cubano. Y bueno, yo creo que sí, que están listos para hacer sede de un campeonato mundial de atletismo, cuando se lo propongan. Así es. Joel, con la anuencia suya y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos acá en este su programa en 3 puntos con Joel García, quien es el director del periódico Trabajadores de Cuba y un cronista deportivo también cubano, que reiteramos se encuentra acá cubriendo fuente en los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Joel, 26 años, casi 3 décadas ejerciendo tu profesión. Cuéntanos de tu experiencia, de tus inicios y al día de hoy, 26 años después, ¿cómo podemos hacer esas comparaciones? ¿Cuáles han sido tus momentos más trascendentales que tú entiendes? La transformación, si pudiéramos decir, de la tecnología con la comunicación de ayer y la de hoy. Bueno, a ver, yo debo empezar diciéndote que primero no me gusta hablar de mí mismo, pero bueno, he accedido a conversar con ustedes y no voy a... No, es responder la pregunta que te hicimos. A ver, yo desde estudiante me incliné hacia el periodismo deportivo. Y quiero decir que también ese periódico que hoy estoy dirigiendo, cumpliendo una responsabilidad, bueno, es el periódico donde me inicié siendo estudiante. Es decir, he pasado desde ese periódico, he pasado de estudiantes a periodistas, a jefe de una redacción deportiva, a subdirector editorial y ahora hace 2 años, bueno, como director del periódico. Es decir, he transitado, ha sido mi único centro de trabajo y al cual le agradezco muchísimo todas las oportunidades que me ha dado. Ahora bien, y en el periodismo deportivo he tenido la posibilidad de cubrir muchos eventos. Ya le explicaba, he estado en 3 Juegos Centroamericanos, he estado en 4 Juegos Panamericanos, he estado en 4 Juegos Olímpicos, también en clásicos mundiales de béisbol, en series del Caribe de béisbol, campeonatos mundiales de judo, es uno de los deportes que más sigo, campeonatos panamericanos de ciclismo. Es decir, he tenido una experiencia que me ha permitido conocer no solo varios países, sino también conocer e intercambiar con muchos deportistas, con la posibilidad. He podido también escribir varios libros de deporte. Tengo un libro sobre la historia de las vueltas ciclísticas a Cuba. Tengo un libro sobre 50 entrevistas a glorias deportivas cubanas, campeones mundiales, campeones olímpicos. No olvidemos que Cuba es una nación dentro de las 20 mejores potencias olímpicas de todos los tiempos y tiene hombres como Mijaín López, que es el único deportista individual que tiene 5 medallas de oro olímpicas en un deporte individual de manera consecutiva. Tiene a figuras como Javier Sotomayor, recordista mundial de salto alto. Alberto Guantorena, el único hombre que ha podido ganar en Juegos Olímpicos 400 y 800 metros planos. Y bueno, por ahí para allá, Teófilo Stevenson, Ana Fidelia Quirós. Y podemos seguir hablando, María Caridad Colón, la primera mujer medallista de oro en Juegos Olímpicos. Y toda esa rica historia del deporte. Bueno, es lo que me motivó a mí a llevar al periodismo deportivo. Tú me hablabas también de las nuevas tecnologías. Hoy, increíblemente, las nuevas tecnologías me han llevado, como no soy formado, más bien vengo de lo analógico hacia lo digital. Bueno, al principio también tenía mis rechazos,
por la pasión que siempre implica, por ejemplo, en el periódico impreso, ver cuando sale la rotativa, que tú lo lees, que te llevas para la casa, etcétera. Pero las nuevas tecnologías imponen, ¿no? Y poco a poco he ido entrando en redes sociales, en Twitter, hoy X, en Facebook tengo hoy una comunidad de 30.000 seguidores y los cuales, bueno, pues también me esperan mis trabajos, mis crónicas. Me gusta mucho cronicar, me gusta mucho relatar y no quedarnos en... Muchas veces el deporte parece que es ganar y perder y trato de siempre ir a la historia humana que hay detrás del deporte, a contar esas historias que no se ven. Por ejemplo, te pongo un ejemplo ahora mismo reciente. Una judoka cubana que ganó medalla de bronce en estos Juegos Centroamericanos y que es la capitana del equipo, era una de las judocas que más se esperaba y que podía ganar oro. Sin embargo, yo escribí una crónica que le puse el oro que no dijo Maylin del Toro. ¿Y tú sabes cuál es el oro que no dijo Maylin del Toro? Es que ella se pasó 2 meses ante estos Juegos ingresada atendiendo a su madre, que padecía una operación y que solo ella, única hija con su padre, alternaban en el hospital para poder cuidar. Y su madre, bueno, está viva y salió. Y esa preparación, ese déficit de preparación de 2 meses, sale hoy en la competencia y obtiene ella una medalla de bronce. Sin embargo, ante las cámaras no dijo nada de eso. No se justificó. Asumió su medalla de bronce. Entonces yo conté la historia del oro que no dijo Maylin del Toro, porque había un oro detrás de eso. Es muy valioso. Y entonces ese tipo de historias humanas son las que yo prefiero. Prefiero contarle muchas veces esa medalla sorpresiva, inesperada, que hay detrás del deporte. Ahorita te hablábamos de eso, que hay detrás de lo que no se ve. Maradona siempre lo acusaban cuando decía de la FIFA que se robaba el dinero, y Maradona decía, pero si los protagonistas somos nosotros y los que más ganan son los dirigentes de la FIFA. Bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? Me gusta mucho la investigación en el deporte y poder demostrar que hay muchos fenómenos asociados, pero que también el deporte es capaz de cambiar a las personas, de hacerlos mucho más solidarios, mucho más mejores seres humanos. Por ahí también va mi camino en el periodismo deportivo. Joel, el periódico que tú diriges, por su nombre, Trabajadores, se ve que tiene mucha relación con el trabajo y el editorial debe seguir esa pauta. Pero dentro de eso, ¿qué parte integral dentro de las páginas editoriales, dentro de las páginas del periódico, llevan los deportes? Bueno, a ver, el periódico nació en el año 70, tiene 56 años, acabamos de cumplir ahora. ¿Tú habías nacido? No, yo nací en el 75. Nací 5 años después de que naciera el periódico. Pero el periódico tiene una característica, es decir, usted decía, es un periódico que tiene un perfil enfocado a los trabajadores. Es decir, en Cuba hay 3 periódicos de carácter nacional, este es uno de ellos, es el de los trabajadores, y lo que nos caracteriza a nosotros es reflejar el acontecer de los trabajadores. Por eso es que usted ve ahí que va a haber cartas de los trabajadores sobre temas de jubilación, temas de lo que sucede con los salarios, con temas de preocupaciones en realidad de los trabajadores. Y es muy seguido. Nosotros teníamos una tirada, llegamos a tener una tirada de 330.000 ejemplares, más de un cuarto de millón de ejemplares. Ahora, por la situación económica del papel, hemos bajado a 125.000 ejemplares. Todavía es una tirada alta. ¿Cada qué tiempo? ¿Mensual? Semanal. Tenemos hoy una tirada semanal por la situación. ¿Semanal? Sí, por la situación del papel. Hemos bajado, llegamos a tener una tirada diaria, pero bueno, hoy con la situación del papel pasamos a ser semanarios. Y en el periódico están distribuidas las páginas también por pautas, y no porque hoy yo sea el director y que me guste el periodismo deportivo le doy más o no preponderancia, sino que ha sido siempre como una regla en el periódico tener una página especializada en deporte, una página especializada en cultura, una página especializada en temas internacionales y el resto del acontecer ya laboral. Pero sí nos caracteriza de que, por ejemplo, cuando vamos a cubrir estos juegos, y yo después les voy a pasar para que lo puedan compartir también, nosotros hacemos un suplemento deportivo. Dentro de, ahora cuando estamos en los juegos, hacemos un suplemento deportivo dentro del periódico. Y es uno de los suplementos que por su diseño, por su información, las personas nos piden mucho y tiene bastante aceptación. ¿No están insertados las redes sociales de ustedes? Sí, claro, www.trabajadores.cu. Adelante, Balcácer. Una pregunta. Este tipo de periodismo
pero como usted dijo, todo es político. En el mundo de los deportes y en todo, tiene una relación política. Este tipo de periodismo goza de libertad absoluta para emitir sus opiniones allí, siempre y cuando quizás no afecten la posición del gobierno. Una pregunta súper interesante. Y que es una de las preguntas de las que más se reiteran cuando viene un periodista a un país, ¿no? Es decir, yo recuerdo que en Bolivia, en Colombia, en Nicaragua, en Argentina, porque también tengo la posibilidad de haber sido o soy profesor de periodismo deportivo y he impartido algunos cursos en esos países, un poco que también me reiteran eso. Y yo voy a empezar por una frase así: el periódico es el órgano de la Central de Trabajadores de Cuba. Es decir, la Central de Trabajadores de Cuba, como quizás aquí un sindicato, etcétera, tiene su propio medio. Bueno, este periódico nació incluso en el año 70 con el liderazgo de un dirigente sindical que había que se llamaba Lázaro Peña y que promovió la posibilidad de tener este periódico. Por supuesto que nosotros respondemos a un perfil editorial y respondemos a una línea de mensaje editorial, pero no es en Cuba. Es decir, todos los periódicos del mundo, todas las televisoras del mundo, todos los medios de comunicación del mundo responden a quien manda y a quien financia el periódico. Es decir, eso no es nuevo. Si usted tiene un financiamiento de un partido y tiene ese periódico responde al partido del que financia. Sí. Y hay una libertad de expresión que termina con el quien manda, con el quien paga, con el quien dice. Con quien patrocina. Entonces, en esa misma respuesta, le puedo decir, nosotros hoy abordamos en el periódico temas muy fuertes y yo puedo decir que con total propiedad, la Central de Trabajadores de Cuba, que es nuestra sombrilla mayor, a mí no me dice nada, porque yo no voy en contra de los principios de la Central de Trabajadores de Cuba. Es porque tú reconoces. Yo, en medio de que nosotros pongamos un trabajo, por ejemplo, de la falta de medicamentos que hay en Cuba, nosotros hicimos un trabajo que se llamaba la telaraña de los medicamentos, porque es muy complicado obtener hoy medicamentos en Cuba por muchas cosas, por el acceso, porque no se producen, porque estamos en una crisis total. Bueno, nosotros hicimos una investigación y la publicamos, donde están ahí los trabajadores de farmacia, los trabajadores que tienen que ver con la producción de medicamentos. ¿Cuáles son, Joel, los principales desafíos actualmente que enfrentan los medios de comunicación en Cuba y, diríamos, los periodistas en tu rama? Bueno, mira, en el caso del periodismo deportivo, Cuba tiene muy buenos colegas y muy buena prensa deportiva. Pero eso también ha ido creciendo en la medida que los resultados de Cuba, bueno, pues permiten hablar de eso. No pudiéramos estar pensando hoy en una prensa deportiva si no hubiera unos resultados deportivos como los que ha tenido Cuba. En ascenso, bueno, ha demandado también que los periodistas nos preparemos mejor, ha demandado que las personas que nos dedicamos a este ámbito, bueno, pues nos investiguemos, que tengamos nuestras bases de datos. Yo creo que el crecimiento del deporte en Cuba ha logrado también un crecimiento del periodismo deportivo. Ahora, yo creo también que nuestras falencias y nuestro futuro tiene que estar aparejado a las redes sociales, tiene que estar aparejado también a todo el mundo hipermedial. No es posible hoy cubrir un evento de este tipo donde no haya hipermedialidad, donde usted no pueda entrevistar, no puede incluso en la inmediatez que ofrecen hoy los medios digitales y las redes sociales, puede hacerlo. Y en esa misma ruta, yo creo que están los desafíos que tiene el periodista deportivo cubano. Seguir contando buenas historias, pero también hacerlo y como merece hoy las redes sociales, que es hoy un mundo fascinante también y que los jóvenes llegan muy rápido, pero a veces les falta cultura, les falta preparación, les falta investigación. Y la objetividad también. Cuba, Balcácer, vámonos a nuestra última pausa comercial y luego regresamos entonces para que usted pueda formular su pregunta. Adelante, señor director, y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con Joel García León, director del periódico Trabajadores de Cuba y cronista deportivo también del hermano pueblo cubano. Yo él decía
que nos unen muchos lazos históricos a nosotros, los cubanos, con los dominicanos. Y eso es cierto. Siempre hemos tenido esa empatía, ambos, por esos lazos históricos en diferentes ramas del saber. Adelante, Sí. Balcácer, con su pregunta. Cuba, a través de la historia, ha sido una potencia deportiva. ¿Cómo en esta situación que está viviendo Cuba pudieran seguir logrando que sus atletas tengan la facilidad de desarrollarse? Además, me gustaría, dentro de ese contexto, me pudiera decir, siempre se ha hablado de los atletas que se quedan, que desertan. Dentro de eso, ¿cómo logra Cuba no solamente evitar lo que lo hagan, sino mantener el éxito que ha tenido a pesar de esas situaciones? Bueno, dos preguntas muy interesantes. Diríamos en Cuba que está tirando 90 millas el profe. Bueno, pero, a ver, la primera, yo creo que es un desafío hoy, con la situación que tiene Cuba, mantener el deporte. ¿Por qué? Porque la estructura del deporte cubano es una estructura que está basada en un sistema piramidal. Es decir, un sistema piramidal me refiero a que hay escuelas de iniciación deportivas en todas las provincias, de ahí hay escuelas juveniles después y después está el alto rendimiento. Es decir, ha sido una concepción que desde el principio de la revolución, esa concepción fue lo que dio como resultado los triunfos de Cuba. Ya en el año 1970, Cuba era primera a nivel de Juegos Centroamericanos. En el año 71 ya fuimos la segunda a nivel panamericano. Y bueno, nos mantuvimos así durante mucho tiempo. Es cierto también que en aquel entonces el panorama económico de Cuba era otro. Había un intercambio muy fuerte con el campo socialista de aquel entonces y por tanto muchos entrenadores, muchas competencias se hacían allá. Hoy el desafío es otro. Hoy el desafío tiene que ir por, primero, lo que se está haciendo ya, insertando muchas figuras en contratos de ligas profesionales, porque el deporte, y vuelvo a la raíz de lo que hablamos, que es político, hoy el deporte profesional es lo que rige el mundo. Es decir, hoy el deporte con los niveles de publicidad, de patrocinio, etcétera, que a veces son millonarios, incalculables, bueno, es lo que rige hoy el mundo y eso trae, por supuesto, también aparejado todo lo que también tiene como mal el deporte, que es el dopaje, muchos de los temas de corrupción, etcétera. Por tanto, Cuba hoy está intentando mantener ese sistema piramidal, pero sobre todo aquellos atletas de alto rendimiento, cuando ya lo logran, bueno, tratarlo de insertar en ligas profesionales. Ahí está pasando en béisbol, en lucha, en boxeo. Ya hay cubanos, deportistas cubanos, que están en ese contexto. Y la otra pregunta de la deserción, bueno, mira, es noticia cuando un deportista cubano se queda. Aquí, por ejemplo, en Dominicana, que se han quedado en estos momentos dos atletas, una de remo, otro de hockey sobre césped, pero es propio de un contexto en el que la propia situación te obliga. Es decir, la emigración hoy cubana, más que política, es una emigración económica, es una emigración hacia una tierra, hacia un país, hacia una nación, donde por supuesto que vas a tener muchas más mejoras económicas que las que vives en Cuba. Y el deportista pasa por lo mismo. Es decir, muchas veces el deportista intenta quedarse por una situación meramente económica. Lo que sucede es que muchas veces es más noticia que el deportista se queda, como yo lo he explicado, que hoy las 17 medallas de oro que tiene Cuba en este contexto en el que vive Cuba es tan noticioso. Estas medallas de oro que va a obtener Cuba y que está obteniendo bajo las difíciles circunstancias económicas y sociales en las que está viviendo, como que dos deportistas, o tres, o cuatro, se queden. Es decir, lo que puede ser natural para cualquier nación, para Cuba no se le perdona. Si se queda algún deportista o si algún deportista decide no regresar y decide... Nosotros ya hemos incluso tenido mucha política de acercamiento con aquellos deportistas que en su momento no desertaron, pero sí salieron del país por vías formales o por vías informales y bueno, quieren reincorporarse a las selecciones nacionales y quieren estar. Ha habido una apertura del país para que regrese interna. Te pongo el ejemplo hoy del polo acuático que compitió aquí con más de 5 deportistas cubanos que viven en España, otros que están jugando en Portugal, otros que han jugado en Brasil y jugaron en la selección de polo acuático de Cuba de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y esos peloteros que juegan en Japón, que tienen vivienda, viven en Cuba. Sí.
y pueden vivir una vida normal, tener sus buenos carros, su buena casa. El sistema no lo ataca por ese lado. No. A ver, en Cuba hoy hay peloteros, por ejemplo, que están jugando en la liga profesional japonesa, una de las ligas más importantes del béisbol, después de la Major League Baseball. Hay muchos cubanos en la Major League Baseball, pero para jugar en la Major League Baseball tienes que renunciar a vivir en Cuba. Y eso es algo que está ahí. Nosotros logramos un acuerdo en el gobierno de Obama con la MLB y la Federación Cubana de Béisbol, acuerdo que inmediatamente que asumió Trump lo rompió, que era la posibilidad de que sin necesidad de renunciar a vivir en Cuba, sin necesidad de que tú te tuvieras que buscar una residencia en un tercer país, bueno, pues los peloteros cubanos formaran parte de las pruebas que pudieran optar para entrar a las grandes ligas por el mismo sistema de draft que entran todos los peloteros dominicanos, los latinos, etc. Yo recuerdo en una serie del Caribe, y esto lo comento ya que hay un dominicano muy amigo, Enrique Rojas, comentarista de ESPN. Sí, sí. Y Enrique Rojas en el 2013 hablábamos en la serie del Caribe de Venezuela, y él me dio una entrevista donde él decía, yo quiero en el béisbol el comunismo. Y yo le dije, Enrique, eso es un titular, yo quiero en el béisbol el comunismo. Y dice, sí, no dicen que el comunismo es todas las igualdades para todo el mundo, pero igual, yo quiero en el béisbol el comunismo. ¿Por qué a los cubanos no le dan una diferencia que no se la dan a los latinos? Yo quiero en el béisbol que todos los latinos tengan la misma posibilidad de acceder a las grandes ligas como acceden los cubanos. Usted muchas veces es un cubano, por ser de Cuba, se queda en un tercer país, le buscan un contrato, una licencia y ya está jugando en grandes ligas. Sin embargo, a los peloteros latinos no les pasa eso. Tienen que hacer un recorrido que muchas veces no es el mismo que puede hacer un recorrido un pelotero cubano si deserta, si se queda, etc. Y eso es un tema interesante. Y por último, yo creo que el país, hacia el futuro, el deporte va a ser consustancial con la misma situación económica que vive el país, porque el deporte es costoso mantenerlo. Es decir, tener hoy instalaciones deportivas, tener toda una preparación de alimentación, de transporte, de entrenamiento, de topes en el exterior, eso cuesta. Así es. Y Cuba no... Correcto. ¿Cómo describe la situación política, social, económica del hermano pueblo cubano en los actuales momentos? Bueno, ahora vivimos una situación, ya no solo, estamos hablando ahora en el 2026, llevamos ya varios años con una situación económica y social, yo diría que difícil, que en ocasiones crítica, como bien se ha dicho, con hoy una situación energética sumamente fuerte. Lo que sucede es que las caras hay que verlas desde los dos ángulos. Es decir, tenemos esta situación simplemente porque también no hay que esconderlo. Al contrario, hay que imponer la narrativa también que es de que Cuba vive en estos momentos un bloqueo, hoy cada vez más de asfixia por parte del gobierno de los Estados Unidos, energético, económico, financiero, donde se persigue cualquier comercio que hagamos, donde se persigue todo buque de petróleo que intenta llegar a las costas cubanas. Nosotros en los últimos 8 meses solamente hemos recibido un barco de petróleo y esto, bueno, esto da una situación de apagones muy largos, muy sostenidos en el tiempo, y esto también lleva a un nivel también de asfixia de la población, de desesperación, porque bueno, esto daña entonces todo lo que es el sector de la economía, daña o provoca inflación, porque las personas dejan de trabajar, los alimentos, hay en estos momentos contenedores que no han llevado a Cuba, comprados incluso por el empresario privado, por los empresarios privados que han florecido a partir de las transformaciones que ha hecho el país. Y entonces todo esto, bueno, ha dado una situación, reitero, bien crítica, pero como buen cubano, te tengo que decir que sí, que tenemos esperanza de que esto se solucione y que podamos en realidad salir de este momento, un momento bien duro, bien difícil, sobre todo con el tema energético. Joel, llegando ya al minuto final, me gustaría que tú hicieras una síntesis rápidamente de las relaciones culturales, las relaciones deportivas, las relaciones periodísticas entre, yo diría no solo el gobierno cubano, sino entre las prensas que tienen que ver la parte cultural, la parte deportiva, entre Cuba y República Dominicana. Bueno, entre nosotros, no solo en la prensa cultural y deportiva, hay que extenderlo, por ejemplo, a las universidades, hay que extenderlo también al sector
de salud, hay que atenderlo al sector educacional. Es decir, por aquí han pasado maestros, médicos, han pasado también investigadores universitarios. Y yo creo que sí, que las relaciones deben seguirse fortaleciendo. Yo creo que hay un buen clima, buen momento para eso. Y estos juegos, yo les reitero, estos juegos a mí me han ratificado que Cuba y República Dominicana seguimos siendo hermanos, pero de corazón. Así es. Un mensaje final, Joel, de 30 segundos a nuestros amigos televidentes y a tus compoblanos también. Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar aquí en este espacio. Verdaderamente ha sido un placer compartir con ustedes, hablar un poco de Cuba, del periodismo deportivo, y que si nos encontramos por ahí en estos días, bueno, que pensemos que más que amigos, somos del mismo corazón, Cuba y República Dominicana. Joel, muchísimas gracias. Placer a y agradecer a Ángel Cuello también, que fue el enlace, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, para que esta entrevista pudiera ser posible. A ustedes las gracias, amigos televidentes, feliz resto de la noche, feliz fin de semana, hasta el lunes si Dios lo permite.